y vamos a tener con nosotros a la licenciada Telma Sanabria. Ella es psicóloga general, tiene su maestría en psicología clínica y es también docente e investigadora. Ya la tenemos en la pantalla. Yo le miro a ella y veo su sonrisa, ella me anima, ¿verdad? Suelo decir que cuando el facilitador tiene este semblante, ya como que ya da gusto mirarle por lo menos, ¿verdad? Entonces, ahí ya la tenemos nosotros con la licenciada Telma. No sé si Gloria María preparó algo más de la licenciada, yo pasamos directamente con ella. Ella está conectadísima. Y recordarles una vez más, apagamos nuestros micrófonos y nuestras cámaras una vez que se inicia la conferencia y después volvemos a prender. Si queremos hacer una pregunta, escribimos en el chat o alzamos la mano. Vamos a ver qué nos dice la licenciada Telma. Y está una Carlos saluda. Ella está con nosotros la licenciada. Bueno, licenciada, yo le entrego el auditorio, es todo suyo y queremos disfrutar de su ponencia. Ya, Así que adelante. muchas gracias, profesora Teresa. Para mí es un placer compartir nuevamente una disertación en la FECOAT junto con las demás cooperativas. Y aquí estoy dando un poquito otra vez mi grano de arena para que sigamos fortaleciéndonos nosotras las mujeres, ¿verdad? Eh, Gracias por la presentación. Yo soy psicóloga, sí, y justamente trabajo para las mujeres y con las mujeres. Porque yo estoy trabajando en el Ministerio de la Mujer también. Soy psicóloga, psicóloga clínica del área de las mujeres que sufren violencia, tanto física, psicológica, telemática, todo tipo de violencia, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Y con un equipo de compañeras estamos fomentando también lo que es el empoderamiento, que justamente yo les traigo a ustedes esa capacitación, ¿verdad? De el empoderamiento. Voy a proyectar un poquito nuestra pantalla. Ahí están viendo todos, ¿verdad? Cómo encontrar su voz, el empoderamiento y sus técnicas. Sí. Sí, ven todos. Bueno, eh, me gustaría hablar un poco sobre el empoderamiento, eh, el desarrollo de la confianza de uno mismo, la comprensión de uno mismo, cómo nosotros, las técnicas que utilizamos para comprendernos a nosotros mismos, todo desde un enfoque psicológico que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Para identificarse un poco y los valores, las fortalezas propias que ustedes eh, tengan y desarrollen eso, ¿verdad? Desarrollo de los hábitos mentales positivos y cómo controlar nuestros miedos y el riesgo que nosotros sufrimos por cuestiones de miedo, ¿verdad? Conocer a nuestro cuerpo también. Bueno, como quiero dar un poquito de introducción al empoderamiento, como todos sabemos, ¿verdad? El empoderamiento es un proceso personal, ¿verdad? Por el cual muchas personas van pasando y van descubriendo la fortaleza, las capacidades, la confianza, la visión que tiene uno mismo de sí mismo y del grupo social, ¿verdad? Y eso hace que impulsen a cambios positivos de las situaciones requeridas por ellas mismas, ¿verdad? O sea, de toda la situación que ellos están viviendo. Bueno, el empoderamiento, ¿cómo surge este empoderamiento? Es una filosofía, sí, ¿verdad? El empoderamiento surge un poco como una educación popular, ¿verdad? Dentro de sus enfoques, dentro de un enfoque filosófico, eh, fue impuesta por Dać en 1985, allá por los años 80, ¿verdad? Y bueno, realizan un poco
desde grupos vulnerables para que puedan ir surgiendo ideas, puedan ir surgiendo confianzas, puedan ir surgiendo un desarrollo teórico y práctico sobre el empoderamiento. El empoderamiento en mujeres surge, por ejemplo, en una conferencia, seguramente todos ya saben, ¿verdad? En una conferencia de Beijing, donde un grupo de mujeres se centran en ellas para exigir sus derechos, ¿verdad? Y también, como todos sabemos, tenemos dos tipos de empoderamiento que son las personales y las grupales, ¿verdad? El empoderamiento personal vendría a ser cómo nosotras surgimos con nuestras actitudes, con nuestra confianza, con nuestros valores. Y el empoderamiento grupal ya sería luchar, ¿verdad?, entre grupos de mujeres para nuestros derechos, que estuve escuchando mientras esperábamos a los participantes hablarle a la profesora diciendo que en esta pandemia tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Y me encantó tanto escuchar eso porque sí es cierto. De ahí es esa actitud que nosotros tenemos para seguir capacitándonos día a día, entonces ser más empoderadas en cuanto a nuestros conocimientos, ¿verdad? Bueno, y lo que hoy más bien vamos a desarrollar sería el empoderamiento personal, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras creencias, cómo vamos a ir desarrollando eso. Bueno, el término empoderamiento ha ampliado su campo de aplicación por un lado de su inicial utilización exclusivamente en el análisis del género. Ha pasado a aplicarse a diferentes conjuntos de colectivos vulnerables, ¿verdad? De grupos vulnerables. Y esto hace que nosotros cada día de repente estemos desarrollando más actividades para poder surgir día a día, ¿verdad? Nosotras las mujeres. Bueno, ¿por qué hacemos esta capacitación sobre empoderamiento? Bueno, esta capacitación venimos realizándonos, ¿verdad? Para comprendernos de repente más a nosotros, cómo nosotros estamos como personas, para conocernos, ¿verdad? Sería más bien comprendernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos comprendemos a nosotros mismos, nos facilita comprenderle a las demás personas también, ¿verdad? Ya sea con un grupo de personas con el que trabajemos, o ya sean nuestros clientes, o ya sean nuestros alumnos, ¿verdad? Ya sea nuestro entorno en sí de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros más comprendemos de nosotros mismos, más nos conocemos y tenemos en un autoconocimiento y un autocontrol de todas nuestras emociones, sería mucho más fácil entablar cierto tipo de conversación, de actividades con otras personas, ¿verdad? Mejorar la confianza y la capacidad que nosotros tenemos para seguir adelante, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿verdad? Y de repente también nos dan más herramientas, pero a nivel mental, ¿verdad? Herramientas para poder seguir adelante, herramientas para que nosotros podamos enfocarnos de forma empática con diferentes personas, ¿verdad? De todos los ámbitos. Aquí un poco mejora la confianza y la capacidad para examinar nuestros negocios, para ayudar a crecer, y nos da las herramientas mentales para administrar con más eficiencia nuestras emociones y nos ayuda a afrontar nuevos desafíos. Aquí un poco en este control de nuestras emociones es muy importante
un poco mantener cierto tipo de control, ¿verdad? Nuestras emociones, tenemos 4 tipos de emociones, que son la alegría, la tristeza, em, eh, alegría, tristeza, furia y miedo, ¿verdad? Que serían nuestras 4 emociones, esas rabias que nosotros generalmente tenemos en día a día, ya sea por diferentes circunstancias, ¿verdad? Em, Tratar de controlar nuestras emociones ayuda un poco en el momento de presentarnos con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Cuando nosotros practicamos ese control de emociones, nosotros vamos a tener muchas más facilidades en cuanto a palabras, muchas más facilidades en cuanto a la organización de las actividades que yo voy teniendo día a día, ¿verdad? Nuestras emociones nos revelan a nosotras mismos. Nuestras emociones deben estar controladas para que físicamente también yo esté controlada, ¿verdad? Em, Igual en cuanto a mi ira, tengo que controlar mi ira, ¿sí? Em, Ser un poco flexible con mis tristezas, ¿verdad? Si bien todos tenemos tristezas, más todavía hoy en día, al no controlar esa tristeza, nosotros podemos llevar a tener una depresión, ¿verdad? Y esa depresión nos conlleva a no poder controlar ninguna de mis 3 emociones sobrantes. Entonces sería bueno como principal objetivo, ¿verdad? Mantener un buen control de mis emociones. La comprensión a mí mismo, desarrollo de la confianza de mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a desarrollar mi confianza, ¿verdad? A menudo nosotros pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos con el contexto familiar, a medida nosotros estamos pensando cómo nosotros vamos a realizar todo lo que se nos presenta hoy en día, las dificultades, de repente también nuestro fin de servicio, si es que estamos trabajando en algunas entidades o en mi propio negocio, en mi empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestros controles de sí mismos? O sea, las comprensiones de nuestras creencias centrales, ¿verdad? Es importante conocer nuestras fortalezas para saber cómo y por dónde, qué debemos mejorar, cómo debo mejorar, ¿verdad? Esas fortalezas, cada uno de repente se conoce a sí mismo, ¿verdad? Pero comprender es difícil analizarnos a nosotros mismos como personas. Entonces debemos de comprendernos, debemos de sentarnos y analizarnos nosotros mismos como personas. Podemos escribir todos nuestros aspectos positivos y todos nuestros aspectos negativos. ¿Para qué? Para que nosotras podamos em, conocernos mejor, ¿verdad? Como dije hace rato, cuando más nosotros nos conocemos, más le comprendemos a las personas. Nosotras las mujeres de repente tenemos muchas responsabilidades. Podríamos decir que nuestras responsabilidades son un poco más que los hombres, ¿verdad? Eh, Somos mamás, somos mujeres emprendedoras, somos gerentes, ¿sí? Somos esposas, somos hijas, somos hermanas y somos primas, ¿verdad? Y entonces es un poco mucha responsabilidad em, estar todo el día pendiente de lo que está pasando día a día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice un neurólogo muy famoso? Nos dice que las mujeres tienden a estresarse más que los hombres
porque nosotras las mujeres hablamos más que los hombres, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no estamos hablando? Nuestro cerebro habla. O sea que cuando nosotros generalmente nos callamos, estamos pensando muchísimas cosas, ¿verdad? Generalmente las mujeres en el día pronuncian 295 millones de palabras, mientras que los hombres solamente 197 palabras al día, ¿verdad? Millones. Bueno, y por ahí nosotros tendemos ciertas circunstancias para tener el estrés más acelerado o tener más ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Tratar de realizar una comprensión de nosotras mismas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo les presento comprensión de nuestras creencias centrales, que son las responsabilidades propias, ¿sí? Hay veces que es mi responsabilidad, pero ya no está en mis manos poder cumplir con todo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es eh, delegar, ¿verdad? Delegar responsabilidades tanto en mi casa, delegar responsabilidades en mi trabajo, delegar responsabilidades en mis grupos sociales, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad propia que vos tenés, si estás bien, es mi responsabilidad, pero yo no puedo con tanto, entonces puedo ir delegando, ¿verdad? La autoestima. Uy, la autoestima es algo importantísimo para nosotros, ¿verdad? Que se genera desde pequeñas, desde chiquititas y vamos creciendo con esas responsabilidades, con esa autoestima. Generar la autoestima de repente es, en cuanto a nosotros los adultos, es un poco más difícil que generar una autoestima en los niños, ¿verdad? Por eso sería importante que aquí nosotros, para tener una buena autoestima, tenemos que tener un buen autocuidado, ¿sí? Em, Cuidarnos a nosotros mismos, salir con amigos, em, asistir a eventos sociales. Hoy en día, ¿verdad? Está un poco difícil la situación, pero em, se ven otras alternativas para realizar estos procedimientos, ¿verdad? La autoestima se genera con yo puedo, yo tengo que hacer, yo soy capaz de hacer. Entonces cada día uno va generando su autoestima y va alimentando ese ego que que estamos teniendo, que está un poco achicopalado, ¿verdad? Para que pueda surgir. Cuando uno tiene un buen autoestima, el autoestima entonces surge y sale a flote muchas habilidades nuestras, ¿verdad? Si nosotros bien sabemos que todas tenemos muchísimas habilidades, pero hay veces que es muy difícil de sacar a la luz esa habilidad, ¿verdad? O no nos surge esa habilidad. Yo soy habilidosa para tal cosa, pero no me sale, no me surge. Entonces, falta un poquito ¿de qué? De confianza en un propósito, ¿verdad? En un propósito superior a lo que yo pueda dar. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer, ¿verdad? Em, Generar confianza en mí misma, generar todo, toda mi confianza, yo sí puedo, este es mi día, aquí yo voy a realizar esto, me tiene que salir. Si caemos, nos levantamos y volvemos a caer y volvemos a levantarnos, pero de los errores se aprenden. Y es mucho mejor tener errores. ¿Por qué? Porque de los errores nosotros vamos aprendiendo el día a día, ¿verdad? Nuestras mamás, por ejemplo, antes nos decían, no podés equivocarte. Yo les puedo decir que hoy en día en psicología lo mejor que uno puede realizar y lo que yo les digo a mis pacientes también es que de los errores uno aprende, de los errores, vos tuviste ese error, pues bien, se analiza qué fue el error que tuviste, por qué tuviste ese error
y ahí se va revirtiendo otra vez ese error que tuviste para no cometer los mismos errores. Y día a día vamos aprendiendo cosas nuevas. Ahí está la confianza en nosotros mismos, la confianza en nuestros propósitos, ¿verdad? Nuestra actitud positiva. Nuestra actitud positiva también se centra en nuestra autoconfianza, ¿verdad? En nosotros mismos, como nosotros, si queremos cambiar algo, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿verdad? Esa actitud positiva, la ley de la atracción, lo que yo quiero, puedo lograrlo, puedo tenerlo, ¿verdad? Y confianza en un propósito superior, que ya dijimos. Por último, tenemos el empoderamiento en uno mismo, ¿verdad? El empoderamiento en uno mismo de repente sería revisar nuestras ideas, cumplir con nuestros objetivos, tener nuestras metas, acudir siempre a nuestros libros donde vamos anotando lo que nos gusta, lo que nos sale bien, lo que no nos sale bien. Entonces ahí uno va surgiendo y va viendo todo lo que va realizando en el día a día, ¿verdad? Empatizar un poco también dentro de la comprensión de uno mismo y de la creencia de uno mismo, tiene también ciertos límites, como por ejemplo son las percepciones generalizadas de la realidad que uno va teniendo, ¿verdad? Si bien nuestra realidad es un poco difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que luchar contra esa realidad y que no nos impida esa realidad crecer, ¿verdad? Y de desarrollarnos de forma personal. Si tenemos nosotros una realidad muy difícil, entonces esa realidad no tiene que ser una barrera para nosotros. Me refiero a la realidad con las circunstancias que uno va viviendo, ¿verdad? Yo les puedo poner un poquito como ejemplo las violencias que las mujeres pasan día a día, ¿verdad? Aquí en el Paraguay, por todo lo que ellas sufren, ¿verdad? Nosotros también dentro del Ministerio de la Mujer contamos con ciertas actividades que le ayudan a ellas a surgir y a salir adelante. Entonces le decimos que esa realidad no sea un espejo o que no sea una barrera o una pared para ella para que pueda salir, no, sino que tiene que romper esa barrera y pueda salir. Entonces surge y sale con más empoderamiento, ¿verdad? Empoderamiento no solamente refiriéndose a una mujer empoderada que tenga que crear una empresa y que pueda hacer amén, ¿verdad? Si es que eso surge, ¿verdad? Que ella crea su empresa, que sale adelante, pero el empoderamiento personal, el empoderamiento de uno mismo sería el autoconocimiento, ¿verdad? La confianza que se tiene en uno mismo, su actitud, su responsabilidad, ¿verdad? Y todo lo que surge por esos conocimientos que ella tiene para que ella pueda salir adelante. Entonces, el empoderamiento de uno mismo serían las actitudes que nosotros tenemos y conocernos, esa confianza que nos generemos a nosotras mismas para poder surgir, para poder realizar ciertas actividades con otras personas. Seguimos un poquito. Identificación y valores y valoración de las fortalezas propias, nuestras fortalezas propias, ¿verdad? Nuestras fortalezas propias serían, la valoración personal se basa en nuestra capacidad para sabernos mirar
y reconocer para alcanzar el verdadero estatus, sin pretensión ni inseguridad. Es saberme el centro de mi propia vida, valorarme por ello y saber que los demás ocupan su propio centro en el cual uno admira, ¿verdad? Y la fortaleza personal son esas capacidades, cualidades, recursos, habilidades innatas que están en nosotros mismos desde que nacemos, pero que muchas veces la persona no es capaz de ver. No ha aprendido o no ha a identificarlos y por ellos piensa que no están ahí sus habilidades, ¿verdad? La valoración, nosotros tenemos que valorarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Cómo nosotros vamos surgiendo, cómo nosotros vamos eh, saliendo adelante con el día a día, ¿verdad? Nuestra valoración personal, nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Y fortalecer esa nuestra valoración de repente cuesta un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos conocemos. No nos conocemos como personas, no nos conocemos de repente nuestras metas, qué es lo que quiero en la vida, qué es lo que a mí me gustaría fortalecer más. Yo veo que aquí un poco somos mujeres que ya están, ¿verdad? Con hijos, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, entonces sería bueno que yo misma realice una comparación de mi vida misma, ¿verdad? A mí me gusta mucho identificar y dar la comparación del árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el árbol, primeramente su raíz, ¿verdad? Y su raíz está presente su historia y sus expectativas, su historia de vida, ¿verdad? Esa raíz. Cuando esa raíz está fortalecida, crecen los troncos, ¿verdad? Y representa toda mi vida actual, ¿verdad? Una raíz que está bien fortalecida con mi familia, conmigo misma, con mi capacidad de ser, ¿verdad? Sale mi tronco y el tronco está fortalecida con mi día a día. Luego de ese tronco salen los frutos, ¿verdad? Las hojas y los frutos. Y eso ya representan las esperanzas y los sueños para el futuro. ¿Verdad? Entonces a mí me gusta mucho realizar esa comparación del árbol, eh, que el árbol fortalece toda nuestra vida, ¿verdad? Y aparte de eso brinda ciertos recursos, habilidades y utilidades a las personas dentro del ambiente, ¿verdad? Y también nosotros cuando estamos fortalecidos de forma personal, también generamos habilidades, también generamos eh, también generamos todo lo que se relaciona a ciertos tipos de utilidades para las personas, ¿verdad? Ya sea ayudándole a las demás personas en todos los ámbitos, ¿sí? Bueno, desarrollo de hábitos mentales. Esto sería un poco eh, los hábitos mentales positivos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo sería mis hábitos mentales? Los hábitos mentales, si bien las personas nosotros trabajamos, desarrollamos hábitos un poco más saludables, ¿verdad? Ahora que nosotros estamos dentro de esta pandemia, se generan muchos tipos de situaciones, conflictos conmigo misma, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, ¿verdad? Entonces,
Para no llegar a eso, nosotros tenemos que fortalecer nuestros hábitos mentales. Nuestros hábitos mentales ayudan a que nosotros mismos estemos bien dentro de toda circunstancia o dentro de toda situación que nos vamos proponiendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar saludables mentalmente para que todo funcione, ¿verdad? Si bien yo tengo ciertos tipos de enfermedad, ¿verdad? Enfermedad congénita o cualquier tipo de enfermedad que pueda tener, si estoy bien de salud mental, entonces voy a fortalecer esa mi enfermedad para poder salir adelante, ¿verdad? Con todas esa enfermedad. Bueno, desarrollar el optimismo. Es importante que nosotros desarrollemos un poco ese optimismo de nosotros mismos, ¿verdad? Desarrollarnos todo lo que sean los procesos voy a dar como ejemplo de la ley de la atracción, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo un dibujito donde hay un sol, ¿verdad? Y aquí el tiempo está todo nublado con rayos y relámpagos, ¿verdad? Si yo tengo en mi cabeza que mi día va a ir mal y me levanté con la pierna izquierda, entonces todo mi día va a ir surgiendo de esa manera, ¿verdad? O sea, todo mi día va a ser gris. Pero si yo me levanto con optimismo al salir de casa, ¿verdad? Entonces mi día mismo va a ir siendo más placentero, ¿verdad? Y voy a ir desarrollando todo lo que a mí me guste, ¿verdad? Esa sería la ley de la atracción. Todo lo que a mí me gusta, atraigo a mí mismo, ¿verdad? Y todo lo feo, repudio, ¿sí? Reírse de uno mismo, la sonrisa de repente nos alegra también el día, ayuda también a estar bien, ¿sí? Nuestras neuronas y nuestras hormonas se estabilizan más con las risas. Pensando de forma positiva también nuestras neuronas se revitalizan más. Fuerza de voluntad para que te lleve a la acción. Tengo que tener esa fuerza de voluntad para poder seguir yo adelante, ¿verdad? Tengo que tener esa fuerza de voluntad que me lleve a hacer actividades que a mí me gustan, ¿verdad? Actividades que yo quiero que surjan, actividades que me favorezcan en la vida, las actividades que me lleven a superarme día a día, ¿verdad? La gratitud. La gratitud es muy importante porque con esa gratitud uno se siente fortalecido también. Esa gratitud nos lleva y nos abre muchas puertas dentro de todo nuestro ámbito. Y por último es la conciencia del aquí y del ahora, ¿verdad? La conciencia de mi presente, de lo que yo estoy viviendo, no pensar mucho en mi pasado, ¿verdad? Porque generalmente pensar mucho en el pasado también dificulta nuestras actividades, ¿verdad? Em, Situaciones que hayamos vivido nosotras, ¿verdad? Situaciones que a nosotras nos hacen mal, sea cual fuese, ¿verdad? Y si yo estoy viviendo mucho en esa situación, es como que yo estoy teniendo una regresión para poder, para que me impida otra vez realizar ciertos tipos de lo que yo quiero realizar, ¿verdad? Sin embargo, si yo estoy viviendo el presente, el aquí y el ahora, ¿verdad? Eso sería fortalecer más mis actividades, fortalecer más mis relaciones con las personas, ¿verdad? Y siempre pensar en el futuro, ¿verdad? No siempre quedarse en el presente, porque luego eso se vuelve como un pasado otra vez. Entonces, fortalecer también mi futuro, pensar en mi futuro podría ser mis metas, ¿verdad? Dónde yo quiero llegar y pensar en ese futuro para que yo pueda em, fortalecer más mi presente, ¿sí?
Si yo pienso en mi futuro, de repente mi presente estaría con más ganas y más actitudes positivas para que yo pueda llegar a ese futuro deseado, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a la salud, a las mentes positivas y los hábitos del desarrollo también, em, pueden estar referidos a nuestra manera de actuar, pueden estar referidos también a nuestra manera de sentirnos, ¿sí? De sentirnos a nosotros mismos. Em, Hoy me quiero centrar, por ejemplo, en el hábito de qué creamos, de qué pienso. Ya muchas veces ya no nos concierne a nosotros, por ejemplo, pensar que esto de la pandemia me está haciendo mal, esto de la pandemia no me deja realizar mis actividades, ¿verdad? Entonces, generar un poco mi mente positiva y mis hábitos positivos a esto, ¿verdad? Capacitarme, realizar cursos, emprender algo. Entonces ahí es como que mi mente y mis hábitos de desarrollo van surgiendo y van regenerándose día a día, ¿verdad? Bueno, aquí un poquito es el control del miedo y del riesgo. Sí, nosotros tenemos mucho miedo. El miedo es un poco un sentimiento de desconfianza que que nos impide crecer, ¿verdad? Eh, y genera un crecimiento negativo dentro de nosotros, ¿sí? El miedo generalmente se trata de muchos procesos que nos fueron sucediendo, pongo otra vez como ejemplo, nos fueron sucediendo a nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Em, los miedos a surgir adelante. Doy como ejemplo una paciente que tiene 38 años. Ella ella cuando chica era encerrada dentro por la niñera, encerrada dentro del baño y se quedaba ahí hasta que venga su hermanita, ¿verdad? Nunca se trató, nunca vio a ningún especialista, pero ¿qué pasa con ella? Que ella no puede estar en lugares cerrados, no puede trabajar en ambientes cerrados, le gusta más trabajar en ambientes libres, no puede estar en lugares cerrados por más de 2 horas y cosas como esas, ¿verdad? Entonces, se le, se le abre a ellas muchos campos, pero ella no realiza ninguna contrataciones, no se arriesga por ese miedo a ese encierro que tiene, ¿verdad? Entonces, el control de ese miedo y ese riesgo que ella salga em, de esa crisis en la que presenta es un poco complicada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eh, se, Se ve la manera, se trata de ayudarle a esa persona para que ella salga de ese sitio, de ese trance que tiene, ¿verdad? Y una vez que sale, ella flota, ¿verdad? Y vuela, ¿verdad? Entonces todo ese miedo que uno tiene dentro, cuando deja salir, entonces ahí se genera los impedimentos, ¿verdad? O sea que yo puedo, yo voy, ya no tengo miedo. Hay personas que le tienen miedo a la víbora, ¿verdad? Entonces, luchar contra todo ese miedo, ese es el riesgo que uno corre para que pueda salir adelante, ¿sí? Luchar con ese miedo, salir, eh, salir sin miedo a seguir con mis actividades, a seguir con mis metas, a seguir con mis sueños, ¿verdad? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierte en un desastre, ¿verdad? Mi miedo
mi miedo sería a la víbora, por ejemplo, ¿verdad? Y el riesgo que corro de mi miedo es que se convierta en un desastre. Entonces, a mí me gustaría salir de ese miedo, y sí, tengo que salir de ese miedo, salir de ese encierro en donde yo estoy por culpa de ese miedo, ¿sí? Sacarme esa angustia, volar de esa imaginación nada más que yo estoy teniendo, ¿verdad? Muchas veces los miedos se convierten en fobias también. Cuando los miedos se convierten en fobias, es un poco más, se entra más en trance, entonces habría que buscar cierto tipo de tratamiento para que nosotros podamos salir de ese miedo y no dejarnos llevar tampoco por el miedo, ¿verdad? Porque hay veces que los miedos se contagian, ¿sí? Es como un espejo, un Big Bang. Es como un espejo y el miedo de otras personas se te contagian también a vos, ¿verdad? O de repente los miedos surgen con diferentes situaciones que yo paso desde la niñez, como por ejemplo les di el caso de esta paciente de 38 años, ¿verdad? Entonces, todos nuestros miedos deben salir de nosotros, ¿sí? No dejar ese miedo dentro nuestro. Esos miedos tienen que salir, tienen que desaparecer, ¿sí? Bueno, se trata de la angustia ante un peligro que, y es muy importante, puede ser real o imaginario. Muchas veces también los miedos son imaginarios, ¿sí? Estos miedos imaginarios de repente se dan más en las adolescentes, ¿sí? Entonces, en ese momento en el que el adolescente está con ese miedo, que posiblemente, no sé, me da miedo, tengo cierta inseguridad que generen en ellos, entonces ahí ya tiene que ser un signo de alerta para seguir los procesos de hacer desaparecer ese miedo, ¿verdad? La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro. La vulnerabilidad sería como mucha inseguridad por mí misma, ¿sí? Esa inseguridad que yo tengo de repente no debe de existir, ¿sí? Esa inseguridad debe desaparecer de mí. Yo tengo que ser una persona segura de sí mismo para salir a luchar. A ver, continuamos un poquito. Conocernos a través de nuestros cuerpos. Bueno, conocernos a través de nuestros cuerpos, este por ejemplo es un proceso muy importante para nosotras las mujeres, el conocernos a nosotras mismas, ¿verdad? Nuestro cuerpo es nuestro vehículo, nos acompaña a todas partes, ¿verdad? Sin embargo, no nos damos cuenta. Vivir volcados hacia afuera nos cierra las puertas a esa conexión con nosotros mismos. El cuerpo es la presión del movimiento, necesitamos conocerlo. Nosotros debemos de conocer nuestro cuerpo. Nosotros debemos de fortalecer, o sea, esta máquina debe ser perfecta para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas posibilidades que nosotros somaticemos, ¿verdad? Y al somatizar ciertos tipos de cosas, entonces eso genera otra vez enfermedades a mí misma, ¿verdad? Y si yo sé que el día de mañana no voy a amanecer bien por tal situación, entonces debo de conocer mi cuerpo, ¿sí? El cuerpo es la presión del movimiento, necesitamos conocerlo, conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿sí? Nuestra fuerza para ser eficiente en nuestros deportes, en nuestra práctica y en nuestra vida diaria. Un poco mi cuerpo necesita también un descanso y ese descanso se debe generar. Generalmente el descanso del cuerpo se da entre las 22 horas de la noche hasta las 3 de la mañana. Ese es el lapso en que mi cuerpo debe de descansar, tanto cuerpo y mente, ¿sí? Para que yo pueda
regenerar todas mis hormonas para que yo pueda regenerar todo mi sistema nervioso central y al día siguiente pueda volver a funcionar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cuerpo descansado, también es mucho más fácil realizar un autocontrol de mis emociones, ¿sí? El autocontrol de las emociones es súper importante también cuando nosotros tenemos un cuerpo bien descansado. Ese de crear energía también con nuestro cuerpo, ¿sí? Em, Nos ayuda a levantarnos y a estar descansados para que mentalmente nosotros estemos bien, ¿sí? Nuestro cuerpo, en nuestros aspectos físicos, también necesita cuidado con una buena alimentación, ¿sí? Con una alimentación saludable. No precisamente como yo doy mis, mis clases, mis capacitaciones también con los adolescentes, no precisamente que yo esté en constante dieta, dieta, dieta y dieta, no. Lo que nuestro cuerpo necesita es una alimentación saludable, ¿sí? La alimentación saludable a base de frutas, verduras, carbohidratos, ¿verdad? Minerales, oligoelementos, todo lo que genere eh, una buena, un buen funcionamiento de mi cuerpo, un buen funcionamiento de mi máquina, ¿verdad? Para eso también nosotros necesitamos realizar ejercicios diarios, por lo menos 30 minutos de caminata o por lo menos realizar actividades físicas 3 a 4 veces a la semana, como uno se sienta identificado, ¿verdad? Generar en nuestro cuerpo también es indispensable que nosotras las mujeres nos sintamos confortables con nuestro cuerpo, ¿verdad? Si bien hay personas que le encanta arreglarse, hay a otras personas que no le gustan arreglarse, pero generalmente eso influye también en nuestra autoestima, ¿sí? Ese arreglo que nosotros tenemos genera ciertos aspectos de motivación también dentro de nosotros, ¿sí? Em, Tener un pelo hidratado, tener la cara hidratada, ¿sí? Genera también muchos tipos de autoestima un poco elevado para nosotras las mujeres. Entonces, de ese sentido, es importante que nuestro cuerpo, nuestra máquina esté bien cuidada. Una vez que nuestro cuerpo, nuestra máquina esté bien cuidado, también nosotros tenemos en nuestro sistema de memoria o nuestro sistema nervioso central esté bien cuidado, o sea, nuestra mente también esté cuidada. Cuando tenemos un buen autocontrol de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, eh, creo que hasta ahí llegamos nosotras. Eso fue todo para el desarrollo de este proceso de empoderamiento personal, ¿sí? Me gustaría un poco dar eh, ciertos apoyos a todas las mujeres, ¿verdad? Nosotras las mujeres estamos aquí para ayudarnos a nosotras mismas, ¿sí? Como dije hace rato, trabajar para las mujeres y con las mujeres, ¿sí? Sería bueno que nosotros como mujeres empoderadas podamos brindar también cierto apoyo a aquellas mujeres a las que están necesitando de nuestra ayuda, ¿verdad? Eh, Tanto ayudas en las actividades psicológicas, en las actividades cognitivas, en actividades de ayuda física, ¿sí? Entonces sería importante generar esas ayudas para todas las mujeres que estén necesitando de nuestros apoyos. No sé si tienen alguna pregunta, algunas preguntas para realizar.
Está en silencio, profe, tu micrófono. Está en silencio, profe, tu micrófono. No sé si estás hablando. Acá tenemos preguntas en el chat, licenciada. Sí, Le voy a leer. Sí, Dice, dale. ¿considera importante reconocer nuestras debilidades para convertirlos en fortalezas? Si es posible o de lo contrario, desecharlos. Sí. Generalmente, como yo estaba diciendo hace rato, un poco de nuestros errores nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Sería bueno esa debilidad poder realizar ejercicios como, por ejemplo, realizar un listado de todas tus debilidades y de tus fortalezas, ¿verdad? Y buscar alternativas de cómo esa mi debilidad se puede convertir en mi fortaleza, ¿sí? Esa debilidad que yo tengo, doy un ejemplo. Una debilidad podría ser el miedo a hablar en público, ¿verdad? Tengo una debilidad de que no puedo hablar en público, me da cierta fobia, cierto temor salir a realizar charlas en público, ¿verdad? Entonces, escribo mi debilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del que yo no puedo salir a hablar en público? ¿Sí? No puedo mirarle a la cara a las personas, me da miedo pararme enfrente de las personas, no puedo dejar quietas mis manos, ¿sí? Entonces sería bueno de que yo practique eso enfrente a un espejo, ¿verdad? Hablando en público, frente a mi espejo, no mirarle a la cara a las personas. Si no puedo dejar quieto mi mano, puedo agarrar un lápiz, ¿sí? Apretar la punta de mis dedos, ¿sí? Y eso serían buenas técnicas para que esa mi debilidad yo convierta en una fortaleza, ¿sí? Es un ejemplo que doy, ¿verdad? Entonces, anotar todas mis debilidades para que yo pueda convertirlos en una fortaleza. Van a encontrar situaciones de las cuales no van a poder convertir esa debilidad en fortaleza. Entonces, buscar alternativa o desecharlo o simplemente buscar otras estrategias en relación a esa debilidad. Está respondida tu pregunta, licenciada. Sí, excelente, ¿Sí? excelente. Bueno, Muchas gracias. y yo acá estuve muy atenta a todo lo que estaba diciendo la licenciada. Y hay una parte que dice de su ponencia, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos algunas cualidades innatas, pero que no conocemos nuestras cualidades. Y no sabemos que están ahí porque nunca las exploramos. ¿Y cuál sería una técnica para explorar a qué cualidades tengo? Algo así, ¿qué tengo que hacer? Eh, dice acá, muchas veces la persona dice no es capaz de ver sus cualidades porque no las ha aprendido, no ha aprendido a identificarlas y ello hace que uno crea que no están esas cualidades. ¿Y cuál sería una técnica para que yo pueda descubrir aún con la edad que tengo o una gente adulta en descubrir sus cualidades?
Bueno, las cualidades generalmente nosotros las descubrimos con lo que nos gusta realizar a nosotras, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo cualidades para discernir situaciones. Mis cualidades, por ejemplo, están que yo no puedo ser empática, pero en el fondo sí puedo ser empática, ¿verdad? Entonces sacar un poco a la luz eso para que yo pueda y pueda ponerme en el lugar de la otra persona y generar un poco mis cualidades. Muchas veces también nuestras cualidades están, soy buena para escribir, me gustaría escribir un libro, pero nunca me animé, ¿verdad? Entonces, dar ese hincapié, dar ese, sí puedo. Yo voy a salir adelante con esto, voy a escribir un libro. Al principio va a ser un poco complicado, pero uno va a ir realizando, va a ir investigando, va a ir descubriendo palabras, realizando investigaciones, va a poder escribir ese libro, ¿verdad? O ciertas personas tenían cualidades para realizar postres, pero nunca lo hizo. Siempre estuvo en la cocina realizando comidas saladas, ¿verdad? Pero nunca hizo un postre. Entonces, generar un poco salir de esa tu zona de confort en la que estás y buscar alternativas en donde sí puedo hacer esto y lo voy a lograr, ¿verdad? Ejemplos pequeños le pongo, ¿verdad? Sí. Y yo quiero un poco acá resaltar que nuestro entorno tiene mucho que ver en que nosotros descubramos nuestras cualidades, porque a veces el entorno ya se da cuenta y nosotros no. Yo por eso siempre recomiendo a la gente que trabaja conmigo, en todos mis equipos, ¿verdad? Sí, le digo, bueno, cuando me preguntan, ¿no? Me plantean un problema, vamos a ver primero la parte positiva y vamos analizando y vamos descubriendo que había sido lo que ella pensaba que era muy difícil, al final no era tanto, No puede era tanto, sí. resolverlo. Y utilizo mucho con mis nietos, con mis hijos lo hice también, pero ahora creo que estoy más preparada con mis nietos de ver siempre qué hace bien él y resaltar eso en él, Sí. viendo las Quiero, cualidades que tiene. Y por exactamente. eso Quiero, el sí, sí, entorno profe. creo que tiene que ver en el descubrimiento de las cualidades de una persona. Eso mismo. Yo quiero dar, por ejemplo, un ejemplo. Nosotras las mujeres, ¿verdad? Venimos de una cultura, eh, por lo menos hasta mi madre fue así, ¿verdad? Pero yo ya me considero completamente distinta por el tema de que estamos en una generación nueva, la generación milenial, la generación Z, ¿verdad? Y ahora con la generación del COVID. Nosotros venimos de una generación un poco machista, ¿verdad? Donde nosotras nos criaron prácticamente a nosotras para que nosotras, las mujeres, tengamos esposos, tengamos hijos y bueno, y estemos así, ¿verdad? Las mujeres para la casa, em, realizando actividades de la casa, ¿verdad? Sin embargo, al encontrarnos hoy en día con nuestra generación y muchas de las generaciones de ustedes también, porque muchas de las generaciones de ustedes no se quedaron en esa cultura, ¿verdad? Entonces, esperamos que un príncipe azul venga y el príncipe azul nos tiene que poner coche, nos tiene que poner casa y cuidar de los hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotras las mujeres salimos hoy en día y nos estamos dando cuenta de que nosotras mismas tenemos más capacidades y tenemos muchas actitudes ocultas que vamos descubriendo día a día en el transcurso de todo lo que nos va aconteciendo con nuestro ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros del ambiente estamos conociendo y estamos teniendo más conocimientos, el ambiente mismo nos está enseñando a nosotras muchas cosas, ¿verdad?
y entonces nosotros podemos salir, ser empoderadas, salir y realizar actividades que ni nosotras sabíamos que podríamos realizarlo, ¿verdad? Entonces, eso podríamos decir que de ahí también podríamos descubrir nosotros talentos ocultos que están dentro nuestro, ¿verdad? Gracias al ambiente en el que nosotros frecuentamos. Mira, un poco yo sé hacer esto. Sí, claro que sí, voy a practicar y voy a hacer, ¿verdad? Y ese ambiente mismo de repente nos favorece también a nosotros para que nosotros nos descubramos a nosotras mismas. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Quiero leer un poco lo que tenemos en el chat. Sí. Dice acá Juana Clotilde Balinotti, dice, el miedo si nos enfrentamos cada vez va a ser más difícil de dominar. Después Alexandra Legal nos dice, difícil es cuando no tenemos la aceptación propia de uno mismo. Son cosas que estoy encontrando acá en el chat. Otro dice, excelente la disertación, gracias licenciada, yo soy de la cooperativa Pinoza, presente. Saludos de parte de María Elena Melgarejo y Nicasia Burgos, los que estamos teniendo en el chat. Bueno, no sé si hay otra pregunta más, si las compañeras quieren consultar algo, vamos a aprovechar que está con nosotros acá la licenciada. Si ya no es porque yo quiero agradecer un poco primero a la licenciada por su tiempo, a la licenciada Telma. Yo anoté acá muchas cosas, muchos tips que seguramente después voy a analizar otra vez, a ver de cuál de ellos puedo yo sacar utilidad. Y claro que sí. a las compañeras que se conectaron también, muchísimas gracias. Y acá dice, excelente la disertación, soy Freddy Gaona de la Cooperativa de Aviadores del Chaco. Muchas gracias, Freddy, un compañero que se acopló también a nosotras. Así que acá veo otra cosa en el chat, voy a mirar qué es. Excelente también la disertación de la licenciada. Podría ser cuestión de animarnos a hacer cosas diferentes. Podría ser cuestión de animarse a hacer ciertas cosas. Bueno, muy bien. Sí. Yo creo que la gente, el auditorio estuvo atento, por eso estamos teniendo estos comentarios. Eso es muy importante para nosotros. Y bueno, yo por lo menos pasé una tarde muy agradable. Como les dije, siempre me conecto con tanta gente en mi camino, en mi día a día, que nunca está de más tener algo más que compartir con ella. Así que muchísimas gracias, licenciada. Sí. Muchísimas gracias a los compañeros. Me gustaría un poco responderle en cuestiones del miedo a la participante. Definitivamente nuestros miedos nos impiden a nosotros a realizar muchas actividades que deseamos, ¿sí? El miedo al fracaso podría ser uno de ellos. Ese miedo al fracaso nosotros venimos atrayendo desde nuestras generaciones ya, de nuestro gen, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos nuestro árbol genealógico, ¿sí? Ese árbol genealógico, una vez que nosotros identifiquemos, conozcamos toda a profundidad nuestro árbol genealógico, nuestro miedo va desapareciendo. Eso es un miedo al fracaso, ¿sí? ¿Cómo desaparece el miedo al fracaso? Conociendo nuestros árboles genealógicos. ¿Por qué? Porque nuestros árboles genealógicos vemos cómo va luchando y todos los obstáculos que tuvieron que pasar todos nuestros ancestros. Y eso da valor a que nosotros sigamos luchando, ¿sí? Y ese miedo al fracaso se puede superar de esa forma, ¿sí? Aquí yo no sé, no le conozco a las mayorías, pero por si haya personas que de repente tengan hijos o tengan nietos de los cuales no comparten con sus padres o no comparten con su madre, sería importante que ustedes le hagan conocer a ellos su árbol genealógico. ¿Por qué? Porque ese miedo al fracaso con ese árbol genealógico va a desaparecer, ¿sí? Y al igual que otros tipos de miedo, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo al encierro, eso también se puede ir sacando, ¿sí? Porque eso hace que nosotros nos estanquemos. El miedo hace que uno se estanque y que esté en una burbuja sin poder salir.
Entonces es bueno que ese miedo desaparezca de nosotros. Gracias, licenciada. Quiero terminar de leer un poco lo que está en el chat y después para pedirle que a todos que activen sus cámaras para nuestras fotos. Acá dice, gracias, licenciada, de parte de Salmi Salón de Pinosá. Excelente la disertación, nos dice Victoria Sosa de la cooperativa Corsam. Y bueno, después está el mensaje de Marta que nos pide poner nuestro mejor perfil, dice, para salir en la foto. Así que ahora prendemos nuestras cámaras, salimos en la foto y después nos despedimos. Estamos, Marta, a tu disposición. Muchas gracias, profe. Voy a hacer una toma más. Gloria María es la que nos está sacando la foto. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Perfecto, ya estamos, profe. Muchas gracias. Bueno, Ok, muchísimas gracias, compañeras. Muchas Que Dios nos siga gracias. bendiciendo, que Gracias. estemos sanos y Gracias. cuidándonos siempre. Así que hasta Muchas cualquier momento. Muchas gracias a Chao, todas. chao. Que tengan un buen resto de jornada. Igualmente. Gracias. Ok, nos vemos, Chao, niñas. chao, nos Gracias, vemos. gracias.